Voy a intentar gritar un poquito, yo además tengo poquita voz, así que va a ser un poco destroy, pero si no me oís, hay huecos delante, así que venid para adelante. Bueno, esta charla la di en la Pylondinium en inglés, así que si no hay ninguna objeción la haré en castellano. Ninguna objeción, perfecto. Pero si queréis verla en inglés, ¿eso es una objeción? Nada, creo que en el canal de Bloomberg está disponible la charla en inglés, así que si queréis verla en inglés, ahí está. Primero presentarme, yo soy Mai Jiménez, soy estudiante de doctorado en la UPV y estos son todos mis contactos, mis formas de contactos. Y las slides están ya en GitHub y lo que vamos a hacer hoy es aprender y divertirnos, que es lo más guay. Esta charla está súper inspirada en la charla que dio Brandon Rhodes en 2014 en Canadá, All Your Ducks in a Row. ¿Quién la ha visto? Jefa. Vedla, está súper bien. Brandon es un ponente excelente, no lo siguiente, entonces tenemos que verlas todas. Este es mi take en la charla. Brandon dice en esta charla, la lista es la estructura de datos más peligrosa. Dije, ostras, amiga, que yo gasto las listas todos los días y es la estructura de datos más peligrosa. ¿Por qué, Brandon? ¿Por qué? ¿Qué? Entonces, vamos a empezar con los básicos, el constructor de una lista. Una lista es una secuencia de elementos, sabemos que es una estructura de datos mutable y tenemos este constructor que tiene es un built-in con su iterable y los corchetes, el literal. Perfecto. Entonces, sabemos que si decimos una lista de Hello World nos crea un espacio. Vale, entonces, el built-in y el literal. Tenemos un constructor de la lista, los espacios en blanco luego hablamos, pero esos espacios en blanco os tienen que levantar alarmas, porque hay espacios en blanco ahí. Sabemos del Zen de Python que debe haber una y solo una forma de hacer las cosas. Y si estuvisteis en la charla de Pablo de ayer, esa forma puede ser entendida solo por un holandés, pero es muy inteligente. Así que, ¿por qué hay dos constructores? ¿Cuáles de las dos formas de construir es la más rápida? Pues normalmente en Python tenemos si es pitónico es lo que se tiene que hacer. Y si vamos a contar cuánto cuesta llamar al constructor del literal y cuánto cuesta llamar al constructor de la lista, vemos que es claramente más rápido el literal. ¿Por qué es claramente más rápido el literal? Porque el literal es un literal. Y el parser, el intérprete de Python, en cuanto ve los brackets dice, ¡ah, ya sé qué es esto! Vamos, es una lista, quieres una lista, perfecto, yo te lo hago. En cambio, el constructor de la lista es un built-in, por lo tanto tenemos que crear un namespace. Los namespaces son buenas ideas siempre, pero requiere más tiempo crear todo esto. Vale. Hay algunos comportamientos que no son demasiado obvios. Este es el como más obvio. El constructor de la lista recibe un iterable y si recibe un iterable, itera por los elementos y creará una lista de caracteres. En cambio, el built-in dice, ah, no, me has pasado un iterable, entonces el primer elemento tú querías que fuera un iterable. Perfecto. Entonces, este comportamiento nos lo sabemos todos, pero es bastante esperable. Otro de los comportamientos no tan obvios, que si le paso una lista y quiero hacer una copia, si el built-in de la lista dice, te voy a hacer otra copia en otra dirección de memoria. En cambio, si utilizamos el literal, lo que hace es decir, vale, quieres una lista, que el primer elemento es una lista, basis. En cambio, si buscamos, bueno, ID, por si no lo conocéis, lo que hace es decir, devolvernos un identificador único del objeto. En CPython es la dirección de memoria, pero en otras implementaciones de Python podría ser otra cosa, pero siempre tiene que ser un identificador único del objeto. Entonces, si nos vamos a ver cuál es el primer objeto dentro de la lista, surprise, surprise, es la misma lista. Cuidado con esto porque entonces cuando empecemos a modificar elementos, si estamos modificando elementos en la misma posición de memoria, pues estamos modificando el mismo elemento. Y luego esto, super shout out a Pablo, porque el otro día me lo explicó que no funcionaba en Python 3, pero porque Python es mucho más inteligente que la consola normal. Y es que el built-in podemos sobreescribirlo y de repente una lista puede ser un set. ¡Ah, fantasía! Que
tiene sentido. Para hacer mocks es importante, para testear, esto debe poder pasar, pero es un comportamiento rarito. En cambio, el literal no, porque está el parser. Vale, seguimos con los básicos. ¿Cómo indexamos una lista? Una lista podemos ir de delante hacia atrás, desde 0 hasta n, que será el tamaño de la lista, o desde -1 hacia el tamaño de la lista, más 1, porque vamos al revés. Entonces podríamos decirle, hey, lista, ¿cuál es el elemento 4? Y me dice, es la O. Y le puedes decir cuál es el elemento -3 y vamos por detrás, -3. Estupendo. Vale, ya sabemos cómo acceder a los elementos de una lista. Entonces, ¿qué creéis que es una lista? Porque yo soy muy vieja y yo estudié C++, entonces para mí una lista era como, ¿será una double linked list? ¿Será una linked list? ¿Será un vector circular? Lo que sabemos es seguro es que la lista tiene acceso constante, pero eso no es una lista, eso es un array. ¿Cómo tiene acceso constante? Si los elementos tienen longitud variable, un elemento, por ejemplo, si tenemos que la lista hello list está en la dirección de memoria 0 y un carácter sabemos que tiene un byte, el carácter iésimo está en la posición iésimo por el número de bytes y ahí está, correcto. Pero ¿qué pasa si el primer elemento es un carácter, el segundo es una clase, el tercero es un objeto de X, el cuarto es un diccionario? ¿Cómo sabe Python dónde está exactamente cada elemento? Porque ya no puedo hacer esto. ¿Alguno tenéis una respuesta? Pues la vais a saber enseguida. Vamos a ir a CPython. CPython es lo que nos da la vida. Entonces, CPython está, cuando tú le pides a CPython la longitud de una lista vacía, dice, muy bien, Mai, la lista es vacía, por lo tanto la longitud es 0. Pero si yo le digo, hey, Python, ¿cuál es el tamaño en memoria que tiene una lista? Me dice 64. Yo me quedo, ¿hola? ¿De dónde están los 64? ¿Por qué? Y es que la documentación, que está muy bien leer Stack Overflow, pero la documentación también la hacen gente muy inteligente que nos deja piezas de conocimiento brutales, es que las listas en Python tienen un tamaño variable y es un poco difícil de traducir, es un array de referencias a otros objetos, porque en informática, si tienes una duda, todo se arregla con otro nivel de indirección. Y el segundo párrafo lo vamos a ver después, porque hay mucha inteligencia en el append. Bueno, hay mucha inteligencia en CPython, mucha, mogollón. Esto es el código de CPython, que yo siempre que veo algo muy sencillo, pensad que hay algo muy difícil, que alguien muy listo lo ha hecho muy sencillo. Y esto es lo que es el objeto de la lista. Tenemos una macro que se extenderá en cosas que le hacen falta a CPython, un vector de punteros a objetos de la lista y un espacio reservado. Y esto, yo soy muy visual, necesitaba verlo visualmente, y esto es lo que es la lista. Esta es nuestra lista. Entonces tenemos la macro que se extiende, entonces vemos que tiene una referencia, qué tipo de objeto es, que es una lista, el tamaño que tiene el objeto, que son 3, he ocupado 3 espacios, el array de direcciones, entonces aquí yo como ya tengo un array de direcciones, una dirección siempre es un tamaño fijo, sabemos que siempre es un tamaño fijo, y ya ahí la dirección apuntará a lo que me haga falta que apunte, puede ser todo lo grande o lo pequeño que quiera, pero acceder a la posición segunda, yo sé que es donde está la lista, más el offset de llegar a esa posición. Y luego tiene el tamaño allocated, que eso es, si os acordáis de los espacios en blanco que teníamos al principio, es que hay inteligencia, hay mucha inteligencia, y Python piensa, si he hecho una lista, probablemente querrás añadir nuevos elementos a la lista. Y te deja espacio ahí por si acaso. Entonces, aquí viene la divertido. Ya sabemos cómo funciona una lista en CPython, en Python. Entonces, si yo tengo una lista vacía y le añado un elemento, o tengo una lista en la cual tengo un elemento, estas dos opciones son equivalentes, ocupan el mismo espacio en memoria. ¿Manos que sí? ¿Manos que sí? ¿Manos que no? ¿Y el resto qué? ¡No! Además, la diferencia es considerable. ¿Por qué? Bueno, esta es la reacción.
Vale, una lista vacía necesita 64 bytes para guardar la estructura de datos que hemos visto antes. Y si le digo, quiero un elemento, son 72. ¿Por qué? Porque lo que hace es, me has pedido una lista, correcto, te hago una lista del tamaño del objeto es 1 y el located es 1. Tú me has dicho una, yo soy muy obediente y hago 1. En cambio, si voy a hacer un append, y aquí está la inteligencia, ahí dicen, hemos enseñado el cleverness porque me parece muy divertido. Si queremos añadir un elemento a una lista vacía, vamos a hacer cosas inteligentes. Bueno, no, las comillas no, aquí no aplican, porque son inteligentes de verdad. La primera, cleverness. Bypassamos, nos saltamos el realloc si vamos a irnos, y la segunda, que esta es la interesante, es que la lista crece exponencialmente, entonces siempre va a tener espacio de más por si acaso, porque si no, hacer el append sería siempre reservar memoria, que quede memoria disponible, mover todos los elementos a otro sitio, un desastre. En cambio, si yo he reservado memoria de más, siempre voy a tener, bueno, siempre no, hay veces que no, hay veces que tengo que realocar, pero en promedio tenemos la O grande, que la O grande es el peor caso posible. El peor caso posible sería que tengo que pedirle al sistema operativo, dame más memoria y además muéveme toda la otra posición, pero en el mejor caso tengo espacio ya. Es como, vale, ese espacio que tenía sin utilizar, lo utilizamos. Perfecto, entonces esto es lo que pasa con el append, que yo tengo una lista vacía y dice, vale, pues vacía, me has dicho vacía, vacía. En cambio, una vez que le digo 1, dice, o sea que vas a querer añadir elementos. Vale, muy bien, pues yo no te voy a dar 1, te voy a dar 4. Entonces, la próxima vez que me pidas un elemento ya voy a tener espacio para ponerlo sin necesidad de cada vez llamar al sistema operativo, dame memoria, ay, no me queda, ay. Bueno, eso, ya está. 10 minutos, excelente, vamos a correr mucho. Vale, todo sobre la lista. Y ahora vamos a ir a la lista de problemas, a la lista de peligros que están en CPython. Nadie está a salvo. Es que Python tiene una cosa súper molonga, que tiene mucha magia por nosotros, nos da un montón de magia, pero la magia, amiga, se paga. ¿Cómo se paga? Se paga con que hay operaciones como, por ejemplo, el in, que creemos que son 2 caracteres, pequeñita, pero en el peor caso es ODN. ¿Hola? ODN por una cosa que lo hacemos todo el rato. Vale, ¿por qué el in es ODN en el peor caso? Vamos a ir al mejor, que siempre es el que nos gusta. En el mejor caso, el elemento no solo está, sino que está en la primera posición. Entonces llega Python y dice, hola 9, ¿estás en la primera? Excelente, pues true, fiesta. Sí, pero vamos a irnos al peor caso. En el peor caso no está el elemento. Para que no esté el elemento, tiene que ir al primero, hola no estoy, tengo que ir al segundo, hola no estoy, al tercero tampoco, y bueno, y ahí hemos estado un ratito muy en majo, recorriéndonos toda la lista, y aquí es una lista muy pequeña, pero podría ser infinita y estamos. El coste es n elementos, tengo que ver n elementos hasta descubrir que no está el elemento, no hay otra forma de hacerlo. El insert es otro elemento peligroso. Pues sí, pues nosotros insertamos al final, que es lo que solemos hacer con el append. La vida es bella porque es algo que CPython tiene previsto. Pero si quiero insertar en la posición 1, aquí yo además he sido muy mala persona porque quiero insertar muy en medio, lo que tiene que hacer Python es mover todos los elementos. Quería insertar el 1 en la posición 0. Mover todos los elementos y cuando llego a la posición 0, que ya tengo el 0 abierto, ahí utilizar. Entonces es muy importante no solo que sepamos que queremos insertar en la posición 0, sino el coste que tiene, porque eso lo pagaremos, aunque sea una línea de Python. El slicing, a mí el slicing es el que más terror me da, porque es el más inofensivo, el que parece más inofensivo. El slicing lo que hace es que te da desde una posición inicial, esto es el exerdest del slicing, que vas desde el índice menor hasta el índice mayor, vale, estas listas, y hago una copia. Ojito que estoy haciendo una copia de esa lista. Entonces, tenemos que reservar otra lista, copiar todos los elementos a esa nueva posición. Entonces, ese slice, que era algo súper sencillo, de repente es ODN del tamaño de las cosas que queremos mover. Y esto es el slicing, que me lo voy a saltar.
Y vale, el slicing tiene cosas guays que podemos, tiene el step, que no sé si lo conocíais, yo no lo conocía antes de hacer estas charlas, y es que te permite ir saltando en el número de stride que quieras. Puedes darle la vuelta, cuando si el step es el -1, pues le doy la vuelta, aunque tenemos reverse, vamos a ser pitónicos y no poner cosas muy raras. Y vale, y luego el otro problema es que si estamos haciendo un slice de una lista, todo perfecto, porque solo tenemos unas referencias, entonces se copian las referencias y genial. En cambio, si es una matriz, no funciona, pero tenemos deep copy. Deep copy hace precisamente eso, una copia profunda hasta todos los niveles que nos hagan falta de los elementos de la lista y no me deja la dirección de memoria. Y vale, estupendo. Voy a ir súper bien porque me he acelerado a tope. Vale, y borrar elementos de una lista también es súper peligroso porque necesitamos encontrar el elemento, borrarlo y arreglar el desaguisado que hemos hecho. Entonces, pues primero tenemos que encontrar dónde está el elemento. Tenemos que ir al, si le digo que quiero borrar el 1, vale, borrar el 2, perdón. No, borrar la posición, vale, elimina la posición 1. Entonces tengo que llegar a la posición 1, lo marco para reciclaje, luego esta tarde hay una charla de Garbage Collector, y porque eso se encargan los señores mayores, y tenemos que arreglar la lista. Bueno, esta magia de que lo he marcado para reciclar y ya habrá alguien que venga a hacerlo, es también una magia maravillosa de CPython, que el Garbage Collector es una fantasía que creo que no agradecemos suficiente. Vale, remove tiene varios sabores. Tenemos el remove, que le medimos la posición que, la posición que queremos eliminar, de la posición en el índice, lo he dicho al revés, y pop. Pop no es peligroso, el que es peligroso somos los humanos, porque pop, como siempre, pop, ¿qué es? Pop el último elemento, pero pop tiene un parámetro que es elimíname esta posición. Si elimina esta posición, pues lo que hemos visto del remove, va a tener que ir a esa posición, encontrarla y matarla y arreglar la lista. Entonces, bueno, esto es pop del último, súper bien, pop del resto, mal. Vale, estoy llegando al final, qué bien. El sorted. Si no os había quedado suficientemente claro que CPython es inteligente y los core developers molan, siguiente nivel. ¿Qué algoritmo de ordenación estamos gastando en Python? ¿Sabéis alguno? ¿Quién dice merge sort? Va, que este es el típico. Merge sort, no, tú te lo sabes, no me vales. Bueno, lo que utiliza, aquí tenemos las formas de ordenar, y lo que utiliza Python es el team sort, que es una mezcla entre merge sort y insertion sort, en función de lo mejor que puede hacer, coge lo mejor de los dos mundos y ordena, con lo cual, estupendo. Tenemos un algoritmo que es nuestro, o sea, es el algoritmo más rápido. Estupendo, voy a tener. Ahora pueden pasar dos cosas. Podemos tener tiempo para preguntas o podéis ver bolas extras. ¿Queréis preguntar? ¿Bolas? Vale. El array, porque hemos dicho que teníamos la lista, la voy a pasar muy rápido por si queréis hacer una pregunta que también molaría. Y las slides están, ¿vale? La lista en realidad no es un array y CPython es C. Entonces, array nos expone una lista así de bonita, pero tenemos una lista de C normal y corriente en Python. El memview, hemos dicho que esto no está estupendo, el ejemplo ahora luego lo arreglo. Hemos dicho que el slicing era el terror absoluto, pero Python nos expone memview, que nos crea un buffer que nos da exactamente las posiciones de memoria, con lo cual podríamos hacer el slicing sin hacer la copia. Más cosas. El append y el más igual no son equivalentes. Vale. La comparación de igual y is no es lo mismo, pero como Víctor lo explicó ayer, pues ahí, si pincháis ahí, están sus charlas de ayer. Y ya está, ahora sí, suenan por de bolas extras.